Saludos, en este video vamos a tratar uno de los fenómenos ópticos más interesantes y es la reflexión interna total, que de hecho tiene una aplicación fenomenal en las fibras ópticas. Entonces, a partir de aquí definimos la reflexión interna total como el fenómeno que se produce cuando un rayo de luz viaja de un medio de índice de refracción N2 a otro medio con índice de refracción menor N1. Y es a partir de esta descripción que vamos a puntualizar algunos aspectos que nos servirán tanto para la deducción del ángulo crítico como para la realización de los ejemplos que vamos a ver. Entonces veamos. Número 1. El índice de refracción del medio 1 debe ser mayor que el medio 2. Esto nos ayuda bastante en muchas ocasiones, principalmente para determinar quién es el medio 1 y quién es el medio 2, dependiendo si estamos en reflexión interna total o no. Entonces, un segundo aspecto es que el ángulo crítico es el ángulo límite de incidencia cuando el correspondiente ángulo de refracción es igual a 90. Es decir, aquí un aspecto importante es que el ángulo crítico, o también como le llaman ángulo límite, es un ángulo de incidencia y es el ángulo de incidencia cuando el correspondiente ángulo de refracción es igual a 90. ¿Qué pasa si el ángulo de incidencia sobrepasa el ángulo crítico? Pues precisamente que ya la luz solamente se va a reflejar y no se va a refractar. O más bien, la luz se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios y simplemente se refleja completamente. A partir de esto entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las fibras ópticas. Vamos a ver cómo el haz de luz va a chocar en la superficie superior y como el índice de refracción del aire es inferior al índice de refracción del metaquilato, el metaquilato va a hacer como el núcleo de una fibra óptica. Por lo tanto, se va a reflejar y va a suceder lo mismo en la parte de abajo, que también se va a volver a reflejar y va a ir dando rebotes, el haz de luz a lo largo de la fibra. Voy a insertar la luz en la fibra. Visto esto entonces, vamos a pasar a la demostración del ángulo crítico o ángulo límite. Primero vamos a colocar una línea de forma que separe el medio 1 del medio 2 y es para esto que vamos a colorear un poco esto, simplemente para destacar lo mejor el medio 1 y el medio 2. Entonces aquí estamos considerando N1 acá arriba, N2 aquí debajo, no necesariamente para un valor específico N1 y para un valor específico N2, pero sí sabemos que según la descripción del ángulo crítico, N1 tiene que ser mayor que N2, porque si N2 es mayor que N1 y la luz viaja del medio 1 al medio 2, entonces no se formaría ángulo crítico ni sucedería la reflexión interna total. A partir de esto, entonces vamos a colocar aquí la normal. Entonces también vamos a tener que esto es el rayo incidente, este es el rayo reflejado, de tal manera que aquí se forma el mismo ángulo y en este caso es el ángulo de incidencia y como la segunda ley de la reflexión establece, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo, por eso es que podemos colocar ángulo 1 aquí y ángulo 1 acá. Ahora bien, ¿qué pasa si ese ángulo de incidencia es el ángulo crítico? Que precisamente el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Y esto va a ser fundamental para la deducción que nosotros vamos a ver ahora. Porque aquí, por la ley de Snell, vamos a tener que N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Pero si nosotros hacemos la sustitución, en vez de considerar el ángulo 1, consideramos el ángulo crítico, entonces este ángulo 2 va a tener un valor en específico y precisamente ese valor específico sería de 90 grados. Si nosotros a partir de aquí multiplicamos el seno de 90 por n2, obviamente resulta n2. Y si nosotros entonces despejamos el seno del ángulo crítico, nos resulta que el seno del ángulo crítico sería igual a n2 sobre n1, siempre y cuando n1 sea mayor que n2. De hecho, si n2 es mayor que n1,
esto va a dar un error porque el seno es una función trigonométrica cuyos valores varían entre -1 y 1, y si esta cantidad es mayor que esta cantidad, este cociente le va a dar superior a 1, entonces le va a dar un error. A partir de aquí, entonces ya sabemos que para calcular el ángulo crítico lo podemos hacer según esta fórmula, en la que el seno del ángulo crítico es igual a n2 sobre n1. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de reflexión interna total. Y dice, encuentre el ángulo crítico para una frontera aire-agua. A partir de aquí, los datos que tenemos son que N1 es 1.33 y N2 es igual a 1. De hecho, esto sabemos con seguridad de que es así, porque recordar que N1 debe ser mayor que N2. Si no, entonces no existiera el ángulo crítico para esa frontera aire-agua. A lo mejor si nosotros consideráramos asimismo que la luz viaje de aire para agua, entonces no se formaría ángulo crítico ni existiera una reflexión interna total. Recordar que es un fenómeno que sucede cuando la luz viaja a otro medio con índice de refracción menor. Entonces tenemos que el seno del ángulo crítico es igual a n2 sobre n1 y simplemente lo que hay que hacer es sustituir esos valores aquí, n2 igual a 1, n1 igual a 1.33. A partir de aquí despejamos el ángulo crítico y el ángulo crítico sería seno a la menos 1 de este cociente, de tal manera que entonces esto resulta 48.75. Tan sencillo como ese fue el ejemplo 1 de reflexión interna total. Vamos a ver ahora entonces el número 2. En este número 2 tenemos un rayo láser incide en el extremo de una placa de material. Determina el número de reflexiones internas del rayo antes de que salga por el extremo opuesto de la placa. Entonces, la placa es esta, nos dan estas informaciones. Aquí hay que tener mucho cuidado y mirar también con cuidado, porque si nos fijamos, esta medida está en milímetros, esta medida está en centímetros, y esto nos puede confundir un poco sobre el número de reflexiones. Por eso vamos a hacer los cálculos y no llevarnos simplemente por lo que se ve. De hecho, aquí un punto a destacar que este rayo incide en el punto medio de esta placa, de tal manera que eso nos va a permitir más adelante determinar algunas medidas de esta placa. Entonces, primero vamos a considerar el ángulo 2 que se forma acá, donde esto es el ángulo de incidencia, esto sería el ángulo de refracción. Aquí tenemos que el índice de refracción sería del aire, que sería 1, y aquí adentro sería el índice de este material, que es de 1.48. De tal manera que si nosotros aplicamos la ley de Snell y sustituimos los valores ahí, vamos a tener que el valor de N1 es precisamente 1. El valor del seno del ángulo es el seno de 50, porque este ángulo es de 50. El valor de N2 es el índice de refracción de la placa, que es de 1.48, y entonces el seno del ángulo 2 es precisamente lo que nosotros queremos determinar. Si a partir de aquí nosotros despejamos el seno del ángulo 2, sería la división entre el seno de 50, porque esto me resulta seno de 50, dividido entre 1.48. Si entonces nosotros despejamos el ángulo 2 va a ser igual a seno a la menos 1 de lo que resulte de este cociente. Y al dividir esto, nos resulta 0.5176, dando un ángulo de 31.17 grados. Entonces, si ya sabemos que este ángulo 2 es de 31.17 grados, vamos a colocar entonces que este lado mide 1.55 milímetros porque incide en la zona media de la placa. Entonces, a partir de aquí vamos a denotar esta distancia como x1. Vamos a formar aquí un triángulo rectángulo y sabemos que si esto mide x1, es la distancia de aquí a aquí, entonces esto también tiene que medir x1. A partir de aquí entonces vamos a buscar una función trigonométrica que me relacione esta medida que tengo, que es el opuesto, y esta medida que tengo, que es el adyacente. Y precisamente la tangente del ángulo 2 me relaciona perfectamente esas medidas, en donde el opuesto es 1.55 milímetros y el adyacente entonces es x1. Si a partir de aquí despejamos a x1, vamos a tener que x1 va a ser igual
a 1.55 milímetros dividido entre la tangente del ángulo número 2, pero si ya sustituimos que el ángulo número 2 es de 31.17 grados, precisamente x1 va a ser el cociente de estas dos expresiones que tenemos acá, resultando un valor de 2.56 milímetros. De tal manera que ya sabemos que esto sería 2.56 milímetros. Si nos fijamos acá, el ángulo 2 que se forma aquí es el mismo ángulo que se forma acá, precisamente porque son ángulos alternos internos. Entonces, si este ángulo 2 es el mismo de acá, también este ángulo es el mismo que se forma acá, porque aquí se están formando reflexiones. Entonces, es el mismo ángulo que vamos a tener también de este lado. Si ahora entonces nosotros nos proponemos calcular esta distancia que está acá y formamos aquí un triángulo rectángulo y le llamamos a esto con una variable y, como lo quisiéramos llamar, entonces vamos a encontrar que esta medida de aquí hasta aquí va a ser el doble de esta, porque precisamente si nos fijamos es el mismo ángulo. La medida aquí de la placa, entonces ahora sería el doble porque estamos considerando la placa completa, el grosor de la placa completa y no solamente la mitad. Entonces vamos a encontrar que esta distancia simplemente sería el doble de la ya calculada. Bien lo pudiéramos comprobar, pero sería hacer el mismo proceso que ya hemos realizado. Y a partir de aquí simplemente vamos a colocar que esta distancia es el doble de esta. ¿Por qué esta distancia es importante? Porque precisamente nos va a ayudar a determinar el número de reflexiones internas que se van a producir, dividiendo la distancia total que tenemos entre esta distancia que conlleva cada reflexión. Entonces, a partir de ahí, si tenemos 42 centímetros, que era la distancia original, y hacemos la conversión para tener exactamente aquí la misma unidad de medida, vamos a tener que entonces sería 420 milímetros. Pero ¿qué pasa? Que a esos 420 milímetros le debemos restar la distancia del x1, que fue la primera reflexión que se produjo, y esa distancia es de 2.56. De tal manera que si a los 420 milímetros le restamos 2.56 milímetros, nos resulta que la distancia que existe desde acá hasta acá sería de 417.44 milímetros. A partir de aquí entonces, ya sabemos que aquí se produjo una reflexión, pero no sabemos cuántas reflexiones se forman acá. Entonces, a partir de aquí vamos a tener que el número de reflexiones, que lo vamos a denotar con una n mayúscula, no le colocamos la n minúscula para evitar de que se confunda con el índice de refracción, por eso simplemente utilizamos esa notación. Entonces, aquí vamos a tener que el número de reflexiones es igual a una que fue la que se produjo aquí, más vamos a dividir ahora esta distancia que tenemos entre lo que conlleva realizar cada reflexión, que es 2x1. Entonces, si hacemos aquí la sustitución, vamos a tener 417.44 milímetros dividido entre 2 veces esta distancia, que es lo que conlleva cada reflexión. Y si nosotros realizamos estos cálculos, nos resulta 82.5 reflexiones. Pero ¿qué pasa? Que nos piden el número de reflexiones internas del rayo antes de que salga. Entonces eso indica que realiza 82 reflexiones y hay una que se queda en la mitad, de que no llega a realizarse la reflexión. Por tanto, ¿cuántas reflexiones internas hay? Aunque al principio no pareciera, pero hay 82 reflexiones internas que se producen antes de salir. Es un placer compartir este video con ustedes y espero que les sea de mucha utilidad.